Hay que huir si uno quiere sobrevivir en el nuevo episodio de Kotetsuyo no Kabaneri. Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen, y debo decir que disfruté mucho más de este segundo episodio del nuevo anime de Studio Wit que lo que había disfrutado el primero, porque para empezar, ya desde el comienzo del episodio me demostraron algo sorprendente, supieron utilizar bien el humor. Eso la verdad es que no me lo esperaba y supieron darle un nuevo ritmo gracias a eso, porque no solamente lograron hacer expresiones graciosas sin necesidad de alterar el estilo de dibujo, es decir, no exageraron las expresiones, sino que eso ayudó a darle un tono y un ritmo diferente al inicio de este episodio. Además, los personajes mejoraron bastante, estuvieron mucho mejor definidos en este episodio, nos mostraron facetas más interesantes y creo que supieron encontrar su propia identidad en este capítulo. Moonmei, por ejemplo, dejó de ser ese personaje misterioso, esa chica que solamente aparecía cada tanto justamente para plantear que algo oculto se trae, y finalmente mostró su verdadera faceta de una heroína de acción que hizo muy bien ese papel en este episodio, al mismo tiempo complementándola con algunas escenas que le daban cierta vulnerabilidad, como cuando estaba arropada tratando de dormir y conteniendo ese virus que le está carcomiendo por dentro. Esas diferentes facetas de estos personajes ayudan a hacerlos un poco más complejos y un poco más sólidos de lo que se nos habían presentado en el primer episodio. El protagonista, por ejemplo, también se vuelve mucho más consistente y nos muestra una faceta mucho más sólida, porque en aquel debut se nos había mostrado que era más o menos el típico héroe cliché que quería ser un héroe simplemente por serlo, pero en este episodio no solamente se nos muestra que tiene que luchar contra un demonio interno que ahora tiene, sino que además cuando salva a la gente en el tren, que baja el puente levadizo y para que puedan escapar de la ciudad, lo hace de una manera un tanto vengativa en cierto punto. Es para restregarles en la cara que dejaron atrás a la persona que los va a salvar. Eso es una motivación un poco más egoísta y un poco más interesante para que movilice a este personaje. Además, esa escena dramática estuvo muy bien diseñada porque el silencio ayudó a que ese llanto que luego se iba a venir sea más creíble y no resultara tan meloso. Hicieron muy bien en optar por el silencio para ese momento en vez de una orquesta que lo único que habría hecho es que el momento se sintiera falso. Por cierto, ¿alguien más pensó en Tetsuo cuando vio al protagonista con esa capa y al mismo tiempo con estos aparatos en el brazo? Todo eso me dio una atmósfera bastante similar al Tetsuo de Akira. Y los otros personajes secundarios también se sintieron más convincentes, como por ejemplo el amigo del protagonista, que en el episodio anterior no tenía mucha participación y parecía casi un extra, que pensé que iba a morir en ese episodio, pero en este segundo capítulo pudo desarrollar un poco más su personalidad y ahora estoy convencido de que va a ser un personaje que va a morir en el futuro. Y si siguen desarrollándolo un poco más y creando un vínculo más creíble aún con el protagonista, sin lugar a dudas esa muerte va a ser mucho más efectiva en el futuro. Si el personaje de Ayame todavía no me termina de convencer, simplemente está resultando como un personaje un tanto irritante. Es interesante hacia dónde pueden llevar el personaje, pero aún no me han mostrado nada que verdaderamente me motive. Nuevamente la animación y la calidad de dibujo creo que estuvo a punto, pero hay algunos aspectos técnicos que no terminan de convencerme, como por ejemplo la música. El soundtrack de este anime no se siente apropiado para esta serie y aún no ha encontrado su lugar en estos episodios. No ayuda verdaderamente a crear una atmósfera diferente ni aporta nada interesante a esta serie, y verdaderamente los momentos en los que la música suena no se sienten bien manejados. Lo que además volvieron a hacer en este episodio, que ya lo habían hecho en el capítulo anterior, es terminar las cosas de una manera bastante abrupta. No hay una construcción para ese cliffhanger que se supone que nos tiene que atrapar para el episodio de la semana que viene. Así como la semana pasada el tema de la mordedura y del virus que estaba carcomiendo al personaje es resuelto de una manera instantánea básicamente, en este episodio se nos devela una pieza de información que básicamente le da el título a este anime de una manera totalmente express, como si los personajes hubiesen notado que se les estaba acabando el tiempo para terminar el episodio y básicamente tenían que escupirnos esta información a todos de una manera veloz y lo más abrupta posible. Es decir, estás develando que Moonmei y el protagonista son esta nueva
especie, esta mixtura de razas que van a ser básicamente los héroes de este anime, y lo estás haciendo de esa manera tan veloz, tan express. Eso no solamente disminuye un poco el dramatismo, sino que la verdad es que hace que el episodio caiga un poco hacia ese final. Y si bien yo sé que no es un plot twist verdaderamente innovador, es decir, que el protagonista sea una mezcla de estas dos razas, no es nada nuevo, las hemos visto en un montón de películas de vampiros y hombres lobos, hemos visto en un montón de películas de otras razas alienígenas y todo eso, lo hemos visto en el anime incontables veces, es decir, no es un elemento totalmente nuevo, pero eso no quita que cuando lo estás develando en tu serie trates de darle cierta importancia porque va a tener relevancia para tu historia. Pero más allá de ese momento final, yo creo que el episodio en sí estuvo bastante bien construido y tuvo una atmósfera y una sensación y un ritmo mucho mejor que el de la semana pasada, y los personajes fueron más sólidos, más consistentes y más interesantes de ver que lo que nos habían mostrado en ese debut. Y además, con este segundo episodio de alguna manera concluye lo que es la presentación de la serie. Creo que el verdadero desafío de este anime va a comenzar en el capítulo de la semana que viene, porque finalmente vamos a tener a nuestros personajes principales afuera, en el camino. Ya no van a estar refugiados en esta ciudad, en esta fortaleza que en cierto punto les daba algo de seguridad. No, ahora todos los conflictos internos entre ellos y todos los conflictos externos con estas criaturas que tratan de matarlos van a salir a flote, y esa es la verdadera prueba de fuego de este anime. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Ustedes ya vieron el segundo episodio de Kotetsuyo no Kabaneri. ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Antes de terminar el video, quería mandarles un gran saludo a algunas personas que estuvieron comentando estos últimos días. En primer lugar, a Gayson Camacho Vidal, a Miss Uchiha, a Matías Pereira y a Sergio Ramírez. Muchas gracias por estar comentando. Muchas gracias a todos los que están del otro lado apoyando y viendo estos videos. Eternamente estoy agradecido, ya se los he dicho un montón de veces y se los voy a seguir diciendo. Pueden darme un pulgar arriba si les gustó el video, o un pulgar abajo si están absolutamente en desacuerdo con lo que dije. De igual manera se los voy a agradecer. Desde Nerdero los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.